Les traigo pues hoy un pequeño estudio de una parábola. Vamos a entrar al estudio de una parábola que es súper interesante. Tiene mucho contenido, es sencilla, pero tiene mucha enseñanza. Antes de comenzar, quiero darle gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes esto. Para mí es muy importante. De una parábola que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 15 al 24. Ya para entrar en terreno, vamos directamente a leer la parábola. Es sencilla, dice así, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le respondió, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el señor o padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bueno, esa es la parábola, y entendamos pues rápidamente que Dios, Jesucristo, siempre habló en parábolas. Y una parábola es una historia cotidiana que explica verdades espirituales. O sea, no la podemos solamente ver como algo anecdótico, algo bonito, sino que detrás de esa enseñanza cotidiana, de las cosas cotidianas, hay una enseñanza espiritual. Solamente para comprobarles esto de las parábolas, en Mateo 13, 34 y 35 dice así, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Como ven, Jesucristo, pues para cumplir la promesa a los profetas, hablaba en parábolas, pero detrás de la parábola hay una enseñanza muy grande que hoy veremos. Hoy veremos esta parábola para entender esa verdad espiritual que esta historia nos relata. Vamos a ver la historia como tal en su contexto. Eso es lo primero que vamos a ver. De ahí vamos a ver las verdades espirituales que están dentro de la parábola y al final vamos a hacer unas aplicaciones a nuestra vida, porque no podemos leer la parábola, entender la verdad espiritual y hacernos lo de la vista ciega y no aplicarla de la vista gorda y no aplicarla a nuestra vida. Ahora, la historia como tal. Jesús cuenta esta parábola en reacción a un comentario que hizo un fariseo. Dice el versículo 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. O sea, esta es la pregunta que hace que Jesús cuente esta parábola. Si nosotros nos vamos al versículo 1 del capítulo 14, vamos a ver que Jesús había sido invitado a comer en la casa de un fariseo gobernante, de alguien bastante importante. Leo el versículo 1 del capítulo 14. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. O sea, Jesús había recibido la invitación de este fariseo gobernante y este fariseo gobernante lo había invitado a Jesús no porque francamente lo amaba, lo había invitado
por curiosidad o por lo que dice el mismo versículo 1, al final estos lo acechaban. O sea, ¿cuál era la intención de haberlo invitado? Acecharlo. Y esa era la estrategia farisea para hacerte caer, para hacerte, como dicen en Perú, hacerte pisar el palito. Entonces te invitaban, te daban todo o te hacían algún bien, pero para preguntarte, para hacerte caer en algún lugar. Y esa fue a entender el motivo de la invitación. Ahora, dejemos claro que el individuo del versículo 1 no es el individuo del versículo 15. El individuo del versículo 15 era un fariseo. Suponemos que era un fariseo, era un líder de Israel, tal vez un intérprete, pero lo que sí no era un discípulo de Jesucristo. Ahora, ¿por qué hizo el comentario este fariseo? Bueno, como ya explicamos anteriormente, algunos creen que para acecharlo y cumplir con la acechanza, guiarlo hacia una trampa y hacerlo caer en alguna cosa. Hay otros que creen, y esta es una posición que yo tengo, eh, que el fariseo hizo esta pregunta para ganar aunque sea un puntito, porque diciéndolo de una manera deportiva, Jesús le había metido en el partido Jesús iba ganando 4-0, por así decirlo, iba ganando por goleada. Ya Jesucristo les había dado, o si lo quiere ver de otra manera, 4 cachetadas antes de que este fariseo haga esta pregunta. Si usted lee el capítulo 14, los primeros 14 versículos, va a encontrar que Jesucristo, una vez que lo invitaron, les dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y nadie le podía responder, nadie le quería responder. Y Jesús en ese momento sana a una persona, a un hidrópico, una persona que sufría de hidropesia. ¿Qué es la hidropesia? Es un derrame de líquido seroso en el interior del cuerpo, especialmente en el vientre, pero tiene como consecuencias hinchazón del vientre, de los brazos, de las piernas, de las articulaciones y por ende una piel muy lisa, falta de respiración, tiene varios síntomas y es totalmente visible. Y Jesús sana a este señor hidrópico. Pero lo sana haciendo una pregunta primero. ¿Es lícito sanar el día de reposo? Supuestamente para la ley farisea no era lícito, pero Jesús lo sana y nadie le puede decir nada. Ahora, lo acaba de sanar el día de reposo y después le dice, ese fue el primer gol. El segundo gol dice, ¿quién nos sacaría a su buey o a su asno si se cae en el pozo en el día de reposo? Eso es lo que Jesús les pregunta a los fariseos. ¿Acaso ustedes, si su buey o su asno se cayera en un pozo y es el día de reposo, ustedes no lo sacarían? Lógicamente, aquí ninguno de los fariseos le respondió, se quedaron callados. Segundo gol. Tercer gol que les metió, y usted lo puede leer para comprobar lo que yo estoy diciendo. Los primeros 14 versículos del capítulo 14. Jesús observó que todos se estaban queriendo sentar adelante en la mesa, ¿no? Porque él había sido invitado a una cena. Y les contó una parábola. Dijo, cuando fueres invitados a las bodas, no te sientes adelante. No vaya a ser que el que te invitó diga, al ver a otro más importante que tú, hey, tú, ven aquí adelante, porque tú eres importante. Y tú que ya estás sentado adelante, te diga, mira tú, mi querido, retrocédete un poquito porque esa persona que está llegando tiene más importancia que tú y te dé una vergüenza. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Ese fue el tercer gol que le metió Jesucristo. Le estaba dando unas bofetadas de aquí para allá. Y la cuarta intervención que tuvo, le dijo ahí, si usted lo puede leer, dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes,
ni a vecinos ni a ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Eso es lo normal. Tú le invitas a alguien una cena y después el otro está pensando en invitarte 2 semanas después, un mes después, como agradeciéndote la invitación, te va a invitar. Eso es lo normal. Y dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos y a los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Y nuevamente no pudieron decir nada. O sea, les estaba diciendo, invita, no me invites a mí, invita a los pobres, a ellos que no te pueden devolver esa cena que les invitaste. A ellos tienes que invitar. Y como vemos, Jesucristo les estaba dando una cátedra, les estaba metiendo, le había metido 4 goles por goleada, o míralo como lo quieras mirar, le había dado 4 bofetadas de un solo. Y es en ese contexto en que este fariseo, creo yo, para ganarse un puntito, dijo, Señor, bienaventurados los que coman pan en el reino de los cielos. Y el fariseo no mintió, eso es una verdad. Bienaventurado, 3 veces feliz, el que tenga cabida y coma pan en el reino de los cielos. Si usted está comiendo pan en el reino de los cielos en el futuro, significa que usted ha sido salvo, porque Dios no va a permitir que nadie se siente a su mesa que no haya venido a los pies de Cristo y haya obtenido salvación. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el fariseo? Bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Y Jesucristo dice que sí, está bien, eso es algo correcto, pero eso es exclusivo para algunos. Ya veremos quién. Ahora, el Señor Jesús aprovechó el comentario para contar la parábola y de una vez meterles la quinta cachetada o hacerles el quinto gol. Eh, el padre de familia que vemos aquí, concluimos que era un hombre rico. Había invitado a una cena a muchos. ¿Ok? Si vemos un pasaje paralelo en Mateo, capítulo 22, yo se los voy a leer, versículos 1 y 2, podemos aumentarle algo más a esta parábola que se llama la parábola de la gran cena, que muchos le han cambiado de nombre, porque deben saber que los títulos no son parte de la Biblia. Hay gente que conoce, que ha puesto los títulos para entender mejor. Se le llama la parábola de la gran cena, pero otros le llaman la parábola de las excusas, porque es obvio y evidente. Pero si vemos el Mateo 22, versículo 1 y 2, vamos a aumentarle alguito a esta parábola. Dice, respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Si se dan cuenta, es la misma dinámica. En Lucas 14, una persona millonaria que hace una gran cena, y en Mateo 22 es un rey que le va a hacer una boda a su hijo y los manda a llamar y nadie quería venir. Entonces, podemos decir que era una gran cena o de repente era el matrimonio del hijo. Si usted puede leer la otra parábola en Mateo, también va a hablar de lo mismo. Hablando hace un tiempo con algunas personas, conversábamos acerca de cuánto cuesta un matrimonio, ¿no? No porque ni mi hijo ni mi hija se van a casar pronto, porque todavía están chibolos, como decimos nosotros, muchachos. Pero hablando, ¿no?, de cuánto cuesta una cena, y hay gente que se gasta cientos de miles en una boda, ¿no? Cuesta muy, muy caro. Ya creo que una boda, el cielo es el límite, ¿no? O sea, hay gente que puede gastar 70.000. Creo que en Norteamérica han sacado una estadística que la boda más simple, una boda normal, en la media te gastas como $40.000. En la media. Ahora, de ahí para adelante puedes gastar lo que sea, ¿no? Ahora, el padre de familia era obvio y evidente que tenía mucho dinero. Eh, eh, Era un padre de familia del Medio Oriente. Entendamos que
esta parábola es contada en esas épocas y en el Medio Oriente. O sea que era la tradición de un millonario del Medio Oriente tirar la casa por la ventana cuando hacía este tipo de celebraciones. Me imagino que había no menos de 5 o 6 servicios en lo que es el buffet de la boda, ¿no? Había orquesta, había decoración, mesas, pulcras, comida exquisita. Auméntele usted a su imaginación lo que usted quiera, pero era algo grande, no era pequeño lo que esta persona estaba haciendo. Vemos también que en esos tiempos se hacían 2 invitaciones. Entendamos que no habían relojes, no habían celulares, las distancias eran grandes y si tú querías invitar a alguien tenías que hacerle una primera invitación a través de tu siervo para comprometerlo. Y la segunda invitación era ya para que vengas a la boda, ya cuando todo estaba preparado. Y vemos en el versículo 17 de la parábola de Lucas 14, dice así: y a la hora de la cena envió su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado, ya todo estaba listo. Pero aquí en el versículo 18 viene lo triste de la historia. Estamos explicando la historia y su contexto solamente, ¿no? Aquí viene lo triste de la historia. Los convidados no quisieron venir a las bodas, no quisieron venir a la gran cena. Y vamos a ver en el versículo 18 una palabra súper importante. Dice ahí: y todos a una comenzaron a excusarse. La palabra importante que quiero que mires ahí, que es todos a una. Entonces, ese todos a una nos remarca que fueron todos. O sea, ninguno quiso ir. ¿Cuántos habría invitado? Si digamos que es una persona, si tomamos la parábola del rey que invitó a las bodas, o este padre de familia rico que había invitado a una gran cena, ¿cuántos habrá invitado? ¿1000? ¿2000? ¿3000? ¿O 150? No importa. Era un gran número, un número respetable, pero ninguno quiso ir. Y aquí en esta explicación se nos da 3 ejemplos nada más, de 3 personas que pusieron excusas. Pero se da 3 personas, pero en verdad fueron 1000 excusas, o 1500 excusas, o 150 excusas. Solamente por una cuestión de tiempo se nos da 3 ejemplos de excusa. Esta negación o excusa fue para el padre de familia, para el rey que estaba haciendo las bodas, o para el padre de familia que estaba haciendo la gran cena, una cachetada. Era un insulto saber que ninguno quería venir a la boda o que ninguno quería venir a la fiesta. Era como, piénsalo tú, en la boda de tu hija o de tu hijo, que nadie quiere venir, es como si te estuvieran escupiendo en la cara. ¿Cómo te sentirías al ver que todo está listo, que lo preparaste con amor para tu hijo, para tu hija, o una situación súper especial, la graduación de los estudios de tu hijo después de 20 años de estudio, y nadie quiera venir a la gran fiesta? Y peor de todo, ¿cómo te sentirías tú si las excusas o el argumento que te están dando es totalmente tonto? No es válido, es absurdo, son triviales las cosas que te están diciendo. Aunque no lo creas, estas fueron las mejores excusas que le dieron, porque las demás ni siquiera tienen la cabida en la parábola, porque fueron más tontas todavía. La primera excusa: he comprado una hacienda, he comprado un terreno, si usted lo quiere ver ahorita en el contexto, he comprado un chalet, he comprado mi condominio, mi dúplex, póngalo como usted lo quiera poner, usted había comprado algo. ¿Y qué dice esta persona? ¿Cuál fue su excusa o su argumento? Necesito ir a verla. Vamos a leerlo en la parábola, porque quiero ver exactamente la palabra. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Ok. Primeramente, antes de comprar algo tienes que ir a verlo. Yo no sé si usted compra algo y no lo ha visto antes. La lógica y la norma regular es que antes de comprar usted mire.
Si va a comprar un dúplex, un condominio, usted tiene que ir a verlo antes. Tiene que ir a ver de qué tamaño son los cuartos, qué seguridad ofrece el edificio. Mismo si es una hacienda hoy, tienes que ver si la tierra es fértil, pero lo miras antes de comprarlo. Es ilógico ir y verlo después. La hacienda siempre va a estar ahí, el condominio siempre va a estar ahí, el terreno siempre va a estar ahí, nadie se lo va a llevar. Ahora, ¿qué le estaba diciendo esta persona al padre de familia, al rey? Mi hacienda, mi condominio, mi departamento, mi dúplex es mucho más importante que tu matrimonio o que tu gran cena. Mi, mi condominio no puede esperar. Tengo que ir a verlo. Esta fue la primera excusa. La segunda excusa. He comprado 5 yuntas de bueyes y los quiero ir a probar. Un poco la misma lógica que la otra excusa, ¿no? Uno, en este caso, este señor tenía que haber probado las yuntas de bueyes antes de comprarlas. No podía comprarlas a ciegas. Y una yunta de bueyes, no he hecho la investigación, me disculpan, pero no creo que sean 4 vaquitas. Tiene 4 bueyes, por así decirlo. Tienen que haber sido bastantes. Entonces tiene que haberlo probado antes. No sé ustedes, pero yo la última vez que me compré un carro, eh, fui a comprar el carro, fui a verlo, y el que me quiso vender el carro, o bueno, el que me vendió el carro, me dijo, no te preocupes, Roy, llévate el carro, fírmame un papel, llévate el carro y pruébalo durante 2 días. Y de ahí, si no te gusta, me lo traes y borrón y cuenta nueva. Entonces agarré el carro, me lo llevé, lo probé, lo saqué, agarré a mi familia, íbamos por aquí, por allá para probarle todo, y luego me decidí por comprarlo. Usó su estrategia el tipo, pero me convenció, pero lo aprobé antes. Este señor, ¿qué le estaba diciendo? Mis bueyes son más importantes que tu gran cena que ofreces. Mis bueyes no pueden esperar. Tal vez, mira, tan tonta fue que de repente una cuestión que puedes haber dicho, tal vez mañana se abre la tierra y se traga mis bueyes, pues, y nunca los voy a poder probar. Fueron excusas un poco tontas. Ahora, la tercera excusa difiere un poquito. ¿Qué le dice la tercera excusa? Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Tenía un cierto destello de verdad. Deuteronomio 24:5 dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Exacto, una luna de miel de 1 año. Excelente esa ley de Deuteronomio 24:5. Pero lo que acá dice que no podía ir a la guerra. Pero ¿acaso no podía ir a un matrimonio? ¿Acaso no hubiera sido un motivo de alegría para la mujer que tomó llevarla a otro matrimonio? Estaba casado hace un tiempito y te invitan a otro matrimonio. Yo te aseguro, habla con tu esposa, el día que te casaste, 1 mes después, te invitan a un matrimonio, segurísimo que vas. Es más, te vas con alegría. Porque el matrimonio lo único que hace, entiendo yo, es enciende o aviva la llama del amor. En los matrimonios se crean muchas parejitas, ¿ah? ¿Sabías? Entonces era normal, no era ningún impedimento haber asistido a ese matrimonio por una excusa de estar recién casado. Más bien hubiera sido algo bonito. Y lo mejor de todo, que el matrimonio era gratis. Iba a ser de abolengo, por así decirlo. ¿Cómo vas a desperdiciar una oportunidad así? Sin embargo, esta persona pues refusó la invitación también. Ahora, leamos el versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber todas estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Ok, el siervo le contó todo a su amo y este amo normal, el rey o la persona, se enojó. ¿Cómo reaccionó después el padre de familia? Mandó a la ciudad. Dijo, anda rápido a la ciudad, anda a la plaza y trae a los cojos, a los ciegos, a los mancos y a los pobres. Traiga a todos esos que nadie quiere. Traigan al lumpen de la sociedad. No me importa. Yo quiero que la fiesta se haga. Yo quiero que se llene el matrimonio. Y me traen a esas personas que mucha gente desprecia.
específicamente me van a traer a esos, a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los pobres. Imagínense una fiesta de tal envergadura teniendo este tipo de invitados, pero el padre de familia quería que se llene la fiesta. Para él era importante que dentro de la fiesta esté llena. Luego en el versículo 23 dice, dijo el Señor al siervo, dijo el 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, dice el versículo 22. Y el versículo 23 dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ven aquí el corazón del padre de familia del rey quería que se llene la fiesta. Vayan aún más lejos, vayan afuera de la ciudad, vayan a las extremidades de Lima, a los conos, vayan más allá, pon tu ciudad, el nombre de tu ciudad. Y eso es lo que está diciendo, ya no te quedes en la Lima metropolitana, anda más lejos, ándate hasta más lejos y encuéntrame gente aquí para llenar la fiesta. Y eso, fuérzalos a entrar o trae acá, está en imperativo. Ahora, este siervo tenía que convencer a esta gente, porque esta gente no se la iba a creer tan fácilmente de que había sido invitado a una boda de alcurnia. Hace unos años fue la boda de Juan Diego Flores en Perú, en la Catedral de Lima. Pero ponte así más o menos en este ejemplo. Es como que si te llamen, tú estés en la calle, el pobre, el cojo, o se vayan a las exteriores de Lima y le dicen, alguien venga y te diga, oye, te estamos invitando a la boda de Juan Diego Flores, apúrate, vámonos, sube al carro. No te la vas a creer tan fácilmente. Y era la tarea de estas personas convencer con argumentos de que ellos podían entrar a la boda, que eran dignos. Hablando de dignidad, cuando David venció a Goliat, Saúl prometió al que venciere a Goliat darle en matrimonio a su hija. Y dicho y hecho, David vence a Goliat, pero él se sentía indigno de tomar a la hija del rey como esposa. Por un tiempo refusó, pero luego se casó con ella. Pero eso de sentirse indigno depende de la situación. Hay veces te sientes indigno, pero era la labor del siervo ir y convencerlos y traerlos para que se llene la fiesta. El padre de familia quería tener un banquete lleno, que todo lo planeado se llevara a cabo con aquel que aceptara la invitación, no importando que sea cojo, ciego, manco, pobre o que viva tan lejos como a 100 kilómetros. La cosa es que tenía que aceptar la invitación, pero que ya no iba a invitar a los invitados del principio. Entienda que les está hablando a los fariseos. Ahora eso es en la parábola en contexto rápidamente, vamos a hacer la interpretación de la parábola. La gran cena, ¿qué significa la gran cena? La gran cena representa la gran salvación de Dios. Quienes estén en esa cena serán los que en vida aceptaron la invitación de Dios. Serán los que en vida aceptaron la invitación de creer en Cristo Jesús. Esos son los que tienen derecho de estar en la gran cena. Y la gran cena, como se los dije, representa la gran salvación de Dios. Dice Juan, vámonos rapidito a Juan capítulo 1, siempre lo leemos, versículo 11 dice así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahí viene lo importante, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Esos son los que van a estar en las bodas, esos son los que van a estar en la gran cena, lo que nosotros llamamos las bodas del Cordero. Jesús compara la salvación con algo que le gusta a toda la gente. Jesús compara la salvación con una gran cena, con un matrimonio, con un banquete, con una celebración, como una fiesta. Jesús compara la salvación así. Pero cuando uno quiere hacer la invitación, tú vas y le invitas a alguien, oye, te quiero invitar a conocer el gran
el plan del Señor, el plan de Dios para tu vida. Comienzan las excusas. Pero invítale a una parrillada, llegan temprano con sus six packs bien fritos. Invítalos a un día de camping, invítalos al cine, invítalos al parque a jugar un partido de fútbol. Son los primeros. Pero cuando les quieres hablar de las cosas espirituales, mismo si Dios las compara con un banquete, con una boda, la gente no acepta, desgraciadamente. Bueno, ese es en cuanto a la gran cena. ¿Quién es el padre de familia? El padre de familia o el rey es Dios. Dios es el único que tiene los medios para proveer salvación. Es el único que tiene, en este caso, el dinero para hacer la gran fiesta. Él es el rey que puede invitar a miles. Dios es el único que tiene los medios para proveer salvación a todo el mundo. Él sí puede. Dios es el que invita. Él es el quien toma la iniciativa para nuestra salvación. Él es el padre de familia. Ahora, ¿quién es el siervo? El siervo representa a predicadores, evangelistas, pastores, maestros, representa a los profetas del Antiguo Testamento, a Juan el Bautista, a Pablo, a Jesucristo mismo representa el siervo, que anunciaron, que anuncian y que anunciarán en un momento las buenas nuevas. Los que hemos sido llamados a hacer la invitación somos nosotros en la actualidad. Nosotros, en este caso, por ejemplo, yo me puedo comparar con ese siervo. Yo soy aquel al que el Señor manda a hacer la invitación. Es por eso que yo estoy aquí hablándote el día de hoy. O sea, son todos aquellos que han hecho la invitación en algún momento. Ahora, ¿quiénes son los convidados? ¿Quiénes son los invitados? Hay dos grupos. Los originales son los judíos. Son ellos los que rechazaron la invitación. Esta invitación ya había sido dada en el Antiguo Testamento, fue la primera invitación. Y ya todo estaba listo en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo vino. Ya todo estaba listo, era el segundo aviso y no quisieron aceptar. Pusieron miles de excusas y no quisieron aceptar el sacrificio expiatorio de Cristo. No vieron al Mesías en Cristo Jesús, lo rechazaron y lo mataron. No creyeron en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos son los convidados originales. Ahora, ¿cuál es el otro grupo del cual estoy hablando? Son los gentiles, los que no son judíos. En la Biblia se llama gentiles a todo aquel que no sea judío, por así decirlo. Ruso, chino, africano, latino, si no eres de descendencia judía, pues el contexto de la Biblia te ponía como gentil. Ahora, dentro de los gentiles en general, hay dos clases de gentiles, de lo que dice la parábola. Los que estaban cerca y los que estaban lejos. Los que estaban cerca en la ciudad es los que están siempre a nuestra vista. Los que tú conoces, que no conocen a Cristo Jesús, pero que lo miras todos los días. Esos pobres, esos cojos, esos ciegos, esos mancos, esa gente que tú conoces que no ha aceptado a Cristo, pero que vive cerca de ti. A eso se refiere. Y la segunda es los que están un poco más lejos, a esos que no conoces tú, pero que sabes que existen, los que viven a 100 kilómetros, a 200 kilómetros, que tú sabes, nunca los has visto, pero que tú sabes que existen y que no tienen a Cristo Jesús en sus corazones. Pero lejanos o cercanos a ti son considerados como gentiles, no son judíos. Ellos fueron invitados y ellos entraron a la gran cena, imagínate. Ellos llegaron a ser parte de las bodas. Mateo 8:11 dice: mas os digo que vendrán muchos del oriente, vendrán muchos del occidente, se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, dígase los judíos, serán echados a las tinieblas. Así será, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es lo que dice la Biblia, yo solamente estoy leyendo lo que dice la palabra. Ahora, para nosotros, esto ya no es noticia de que la salvación sea para todo el mundo, pero para los judíos en aquel tiempo, que les digas que iba a haber salvación para los gentiles, era como decir imposible. La salvación es
exclusiva nuestra, decían los judíos. Es a través del judaísmo que viene la salvación. Es por eso que cuando Jesús estaba diciendo esto, ellos me imagino que estaban totalmente atónitos, impactados. Ahora, leamos Efesios 3:5. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto es lo que dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3:5, si usted quiere leerlo y profundizar en eso. Bueno, la salvación es para todo, pero para todo aquel que acepte la invitación a las bodas del Cordero. Para todo aquel que acepte la invitación a la gran cena. En resumen, la verdad espiritual. Jesús le enseñó a los fariseos que es cierto que es bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos. Es verdad, pero ellos no iban a comer el pan, pues estaban rechazando la invitación gratuita que por repetidas veces les hizo el mismo Hijo de Dios para ir a la cena. Ellos querían ir, sí querían ir, pero con sus propios méritos. Y así no marcha la cosa. Pero Dios llenaría la gran cena de aquellos a quienes los judíos lo tenían por perros, como inconversos, despreciables, gentiles pecadores. De esos se iba a llenar la boda. Y es así. Esa es la explicación espiritual de la parábola. Ahora, vamos a aplicarla a nuestras vidas. Y si has llegado a este punto y no te has cansado con mi explicación, te pido que te quedes unos minutos más, porque esto es la carnecita de lo que Dios quiere hablarte a ti hoy. Ya entendiste la parábola, ya la explicamos en su contexto, ya vimos qué significa cada actor de la parábola y cuáles son sus implicaciones espirituales. Y ahora la vamos a aplicar a nuestra vida. 1. Considera que hoy yo, Roy Esteban Rabanal Barrantes, estoy siendo utilizado por Dios como siervo para darte a ti el segundo aviso. Yo estoy yendo a ti, a tu corazón, y te estoy diciendo, Juan, Sofía, Lucho, como te llames, ya todo está listo. Ya te hicieron la primera invitación hace muchos años, y ahorita te estoy diciendo, ya todo está listo. Ven. Cristo ya vino, ya murió en la cruz, cumplió con la ley, ya pagó con la vida el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Cristo ya resucitó y el Padre ya le exaltó y el Espíritu Santo ya está aquí. Ya hay iglesias en todo el mundo. Tú puedes hoy aceptar la invitación a la gran salvación. Dios me está utilizando hoy para decírtelo a ti. Eso es lo primero. Número 2. Considera que no hay excusa válida para rechazar la invitación a ser salvo. No hay excusa válida. Mi querido amigo, tu hacienda no puede ser mejor que la gran cena. Tus bueyes nunca se compararán con la gran salvación. Tu esposa, tu familia, aunque buena, no te puede dar salvación y vida eterna. ¿Cuál es tu excusa? ¿Tu juventud? ¿Cuál es tu excusa? ¿Que conoces mucho de la vida? ¿Cuál es tu excusa? ¿La evolución? ¿Cuál es tu excusa? ¿Tu trabajo? ¿El qué dirán? ¿Los hermanos de la iglesia es tu excusa? No hay excusa que valga ante Dios. Considera eso. Si estás pensando en un argumento o en una excusa para no creer en Cristo Jesús en este momento, tienes que compararla con la eternidad y los beneficios que ésta te va a traer. Mi querido amigo, no arriesgues tu alma y la felicidad eterna. Lee la Biblia, pero léela sin prejuicios. Porque si tú abres la Biblia leyendo molesto, tratando de contradecir, léela sin prejuicios. Pídele a Dios que te demuestre a ti, no que le demuestre a los demás, que te demuestre a ti que Dios existe. Pídele a Dios que te demuestre que sin Jesucristo no hay salvación. Número 3. Considera que tú puedes ser una persona muy moral, muy amable, muy respetuosa
y aún así no entrar en la gran cena de Dios, y aún así no ser salvo. Eso es verdad. Las excusas de los tres personajes de la parábola, si bien es cierto, eran un poco tontas, pero estas personas no eran malas, no eran criminales, no eran inmorales, y las cosas que ellos pusieron como excusa eran buenas. Comprar una yunta de bueyes es buena, va a mejorar tu negocio. Comprarte una hacienda es bueno, va a incrementar tu capital, tu haber. Casarte no es malo. Considera que puedes ser una persona muy buena y tu excusa no puede ser tan mala, pero aún así no obtener la gran salvación. No hay nada de malo en que vivas tu juventud libremente, pero eso sí, sin libertinaje, en Cristo Jesús. No hay nada de malo en que adquieras sabiduría, pero lo que tienes que saber es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es lo primero que tienes que saber. Luego, aumenta tu conocimiento, no hay ningún problema. No hay nada de malo en adquirir ciencia, siempre y cuando esta ciencia sea científica y no solo teoría. Porque hay muchas teorías que se dicen hoy ser ciencia. Pero si tú quieres aumentar tu ciencia, que sea científica. Y acuérdate de lo que te digo, lo que dijo Louis Pasteur, o el que inventó la vacuna de la rabia. Poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Es ahí cuando entiendes. Porque los que saben poquito se meten a dudar de Dios. Ah, no, pero esto, pero este otro, porque saben poco. Pero cuando te metes a investigar verdaderamente las cosas y aprendes más, te das cuenta de que te estás metiendo en un embudo y ese embudo te lleva a Cristo. Si tú entiendes hoy, entre el pueblo escogido, entre los judíos y los gentiles que han obtenido salvación, o sea, los cristianos, después de la venida de Cristo, los científicos judeo-cristianos o judíos y cristianos han revolucionado el mundo en los últimos 2000 años. La ciencia aumentó desde que vino Jesucristo. Tú puedes hacer un estudio y vas a ver cuál fue el desarrollo antes de Cristo y cuál ha sido el desarrollo después de Cristo. Y en ese desarrollo inmenso vas a encontrar que el 80 o el 85% han sido científicos judeo-cristianos. Hubo un impacto increíble en la venida de Jesucristo. No hay nada de malo, no hay nada de malo en venir a la iglesia, aunque hayan hipócritas. En la iglesia hay hipócritas. Sí, puede ser, hay hipócritas. Pero al final, si no los quieres ver en la iglesia, a esos hipócritas, los verás luego tal vez en el infierno, porque en el cielo no van a haber hipócritas. O sea, si tú no quieres venir a la iglesia a ver a los hipócritas, dices, hay hipócritas ahí, está bien, no vengas. Pero de repente te vas a encontrar en otro momento con ellos obligatoriamente, porque allá en el cielo no van a haber hipócritas. No hay nada de malo en trabajar duro, parejo, porque hay gente que es muy laboradicta y quiere trabajar y poseer y poseer. Siempre, no hay nada de malo en trabajar, siempre y cuando sepas en tu corazón que la Biblia dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si sabes eso, le vas a dar su lugar al Señor. No digas amablemente, te ruego que me excuses. Hoy no, tal vez mañana. La amabilidad no salva a nadie. Lo que tienes que aceptar es la invitación. La única manera de ser salvo es viniendo a los pies de Cristo, aceptando que eres pecador, arrepintiéndote de tus pecados y entregándole tu vida a Cristo Jesús. Esa es la única manera. Ninguna excusa es válida. 4. Considera lo que dice el versículo 22, que dice es que no estoy en Lucas, perdón, me estaba confundiendo. Lucas 14, versículo 22. Y dijo el Señor, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Aún hay lugar. Acá hay dos enseñanzas. El cielo aún no está lleno, mi querido.
La misericordia de Dios hasta el día de hoy no se ha agotado. Seguimos en el tiempo de la gracia. La sangre de Cristo sigue siendo 100% eficaz para limpiar tu pecado. Este es el mensaje de esperanza. Hay lugar para todo aquel que acepta la invitación a la gran salvación. Al cojo, hay lugar para el cojo, hay lugar para el manco, hay lugar para el pobre, hay lugar para la prostituta, hay lugar para el homosexual, hay lugar para el drogadicto, hay lugar para el soberbio, el orgulloso, el ladrón, el estafador, el borracho, el inteligente. Para todo aquel que decida aceptar la gran salvación de Dios, hay lugar, hay lugar. Como dice 1 Corintios 6, versículo 10, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quieres que eso sea realidad en tu vida? Acepta a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Y la segunda enseñanza que sale del versículo 22 es para todo aquel cristiano. Si tú ya eres cristiano, motívate a predicar el Evangelio. Tú eres un siervo y tú tienes una misión de ir a la ciudad a traer a esa gente. Y si no es suficiente, de ir a los vallados, a los campos más lejos. Ahora, si tú ya eres un siervo, porque has aceptado a Cristo, y sabes que aún hay lugar, pastor, hermano anciano, maestro, ujier, como te llames, digámosle al mundo de que todavía hay lugar en el cielo. Dice la palabra en 1 Timoteo 4:2, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que nos ha mandado el Señor, a que prediquemos la palabra y que instemos a la gente a tiempo y fuera de tiempo. O sea que hagamos de nuestra vida eso. Te aconsejo que le prediques primero a tus familiares. Ahí tienes un montón de pan sobre la plancha, como se dice. Y si ellos no quieren aceptar la invitación de la gran salvación, pues te puedes ir a más allá. Puedes ir al parque, a ver a tus amigos, a la gente que conoces, que no conocen a Cristo, y les puedes predicar. Y si un día al hacer esto y sientes que hay gozo en tu corazón de predicar el Evangelio y ya estás actuando de una manera más allá de tu familia, estás actuando con tus amigos y quieres seguir tu camino por ahí, entonces en ese momento puedes ir como misionero, un poquito más lejos, a una ciudad que no conoces, a un país que no conoces. Pero ese es el camino. Primero tu familia, si no aceptan y prefieren sus negocios, prefieren sus propiedades, prefieren a su yunta de bueyes, prefieren sus vicios y no te quieren aceptar, vas con los que conoces, que no saben que no conocen a Cristo, con tus amigos, con esos conocidos del trabajo. Y si después de eso tienes un llamado del Señor, pues vete a las naciones. Mi querido amigo, quiero hacerte la invitación que Dios te da hoy. Dios te ama y por eso Él toma la iniciativa. Ten presente esto, que el hombre no se puede salvar solo, pero el hombre sí se puede condenar solo. Eso es lo que tienes que tener presente. Número 5. Considera que Dios te manda a forzarlos a entrar, dice el versículo 23. Forzarlos a entrar. Esa palabra es un poco espinuda. Dice, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Forzarlos a entrar no significa agarrarlos, amarrarlos, arrastrarlos y llevarlos a la iglesia. En ninguna manera. Lo que la palabra forzar significa aquí es forzar con argumentos, forzar con nuestro testimonio, forzar con nuestras peticiones a Dios, con nuestras oraciones. Forzar es sinónimo de persuadir. Y dice así, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. 2 Corintios 5, versículo 11. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad arrebatándolos del fuego. A esos que dudan nosotros los tenemos que convencer, pero con argumentos.
y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, dice Pablo. Los persuadía, o sea que con argumentos los convencía, refutaba sus ideas y daba sus argumentos. Y en esa lucha de ideas argumentadas, pues él persuadía a muchos griegos. Se daban cuenta, de verdad, tienes razón. Es una manera que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que persuadir a la gente con argumentos, en amor. Y ya para terminar, considera que al final la casa va a estar llena. La fiesta se va a llenar. Al final todo va a estar lleno. Va a estar llena de todo aquel que acepte el evangelio de Cristo. Sean judíos o sean gentiles. Quiero, para finalizar, leerte Romanos, para que veas que Dios es justo. Y aunque se molestó con los judíos, siempre Dios les va a dar oportunidades a todos. No solamente a los judíos, sino a los gentiles que se arrepienten. Romanos 11, 22 y 23. Dice así. Si tú lees todo el capítulo vas a entender de que está hablando de los judíos, del olivo original y del olivo silvestre, y vas a entender que está hablando de los judíos y de los gentiles. Pero solamente te lo voy a leer el versículo 22, te lo voy a explicar un poquito. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Quiénes fueron los que cayeron? Los judíos. Pero la bondad para contigo. ¿Quién eres tú? Gentil. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, los judíos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, si creyeren, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Para Dios no hay imposible. Si el judío, si el gentil se arrepiente, Dios lo deja entrar a la gran cena. Versículo 30, 31 y 32 del mismo capítulo dice así. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, está hablando de nosotros los gentiles, éramos desobedientes, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, los judíos fueron desobedientes, así también los judíos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, los gentiles, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Como verán, Dios es un Dios que perdona, pero para todo aquel que se arrepienta, para el gentil como para el judío. Te voy a leer el versículo que siempre leo para terminar. Este versículo explica todo, o casi todo. Romanos 10, versículo 9. Ya no lo voy a leer solamente 9 y 10, sino lo voy a leer hasta el 13. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que Dios te bendiga y espero que escuches el segundo llamado. Ya todo está listo. ¿Qué esperas para aceptar la invitación? Que Dios te bendiga. Bye. Porque te afanas hoy por el mañana, tu corazón lo llenas de pesar. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda debe cuidar. Conoce tus pruebas, tus cargas, Él te va. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda debe cuidar. De ti sin duda debe cuidar. De ti sin duda debe cuidar. Porque te
afanas hoy por el mañana, tu corazón lo llenas de pesar. Si Dios tiene cuidado de las aves, debes sin duda de cuidar. Conocer sus pruebas, sus cargas que llevar. Si Dios tiene cuidado de las aves, debes sin duda de cuidar. Debes sin duda de cuidar. Debes sin duda de cuidar.